Buenas tardes, nosotros les vamos a exponer acerca del régimen de elaboración, transformación o reparación en recinto fiscalizado. Este régimen se encuentra principalmente en el artículo 135 de la Ley Aduanera. Este nos dice que el régimen de elaboración, transformación o reparación en recinto fiscalizado consiste en la introducción de mercancías extranjeras o nacionales a dichos recintos para su elaboración, transformación o reparación, para ser retornadas al extranjero o para ser exportadas respectivamente. Recordemos que un recinto fiscalizado es un inmueble que suele ser administrado por particulares y que tienen la autorización del Servicio de Administración Tributaria para prestar los servicios de manejo, almacenaje y custodia de las mercancías. Aquí, en este régimen, las mercancías llegan a dicho recinto y ahí pasan por algún proceso, ya sea para terminar con su elaboración, para transformarla o para reparar alguna de las partes. La introducción de mercancías extranjeras bajo este régimen se sujeta al pago de impuesto general de importación en los casos previstos en el artículo 63A, igual de la ley aduanera, y de las cuotas compensatorias aplicables a este régimen. El artículo 63A nos menciona que quienes introduzcan mercancías al territorio nacional bajo un programa de diferimiento o de devolución de aranceles estarán obligados al pago de impuestos al comercio exterior que corresponda, de acuerdo con lo dispuesto en los tratados de que México sea parte, en la forma que establezca la Secretaría mediante reglas. Esto quiere decir que de acuerdo a los tratados que México tenga o no con algunas naciones, hay algunas veces en que se pide el diferimiento de aranceles, que es como aplazar el pago de impuestos si es que, por ejemplo, las mercancías que entran por medio de este régimen al recinto fiscalizado no se van a quedar dentro del territorio nacional. Entonces, ahí es como una prórroga para que, en este caso, los exportadores o importadores no tengan que pagar esas cuotas desde un inicio. En este régimen es muy importante considerar los siguientes dos puntos. Por un lado, es que en ningún caso podrán retirarse del recinto fiscalizado las mercancías destinadas a este régimen si no es para su retorno al extranjero o exportación. En dado caso, pues ya no aplicaría este régimen y pues por ningún amparo ni nada puede realizarse alguna de estas dos acciones. Además, las autoridades aduaneras podrán autorizar que dentro de los recintos fiscalizados, las mercancías en ellos almacenadas pueden ser objeto de diferentes acciones, como ya lo habíamos comentado al inicio: elaboración, transformación o reparación de acuerdo a los términos que ya les comentamos. Si no es para ninguna de estas acciones, no entra en este régimen y sería en otro, como el que ya nos comentaron en el equipo anterior, que simplemente hablaban del régimen fiscalizado estratégico. Siguiente, por favor. Además, las mercancías nacionales se considerarán exportadas para los efectos legales correspondientes al momento de ser destinadas al régimen previsto en este artículo. Una vez que ya están adscritas a este régimen, ya se consideran bajo estas condiciones. Como lo hemos comentado en algunos regímenes anteriores sobre las mermas, en este caso también deben destruirse para que no causen ningún impuesto general. Es decir, las mermas resultantes de los procesos de elaboración, transformación o reparación no causarán el impuesto general de importación siempre y cuando los desperdicios no retornados se pueda demostrar que han sido destruidos cumpliendo con las disposiciones de control que para tales efectos establezca el reglamento. Entonces, las mermas no causan el impuesto general y los desperdicios debe demostrarse que han sido destruidos. En caso contrario, pues aplicaría el impuesto. Siguiente, por favor. Como mencionábamos, este régimen consiste
desde la introducción por tiempo limitado de mercancías extranjeras nacionales o nacionalizadas a estos recintos fiscalizados estratégicos que ya mencionábamos para ser objeto de diferentes acciones, por ejemplo, el manejo, el almacenaje, la custodia, exhibición, venta, distribución, elaboración, transformación o reparación, y se va a sujetar a diferentes casos, que son los que están a continuación. Respecto al impuesto, los productos retornados tras su elaboración, transformación o reparación en el extranjero pagarán el impuesto general de importación. Es decir, una vez que ya se importaron los materiales, después de que ocurre ese proceso de reparación o transformación y tenemos un producto final, este producto final también debe pagar el impuesto general de importación. Y, por supuesto, como mencionaba en la diapositiva anterior, los faltantes generan impuestos de comercio exterior. Respecto a la maquinaria, se permite la importación de maquinaria para procesos en recintos fiscalizados, cumpliendo con impuestos y regulaciones que ya mencionamos. Entonces, prácticamente estas mercancías estarán sujetas al cumplimiento de las regulaciones y restricciones no arancelarias que señale la Secretaría de Economía, y por supuesto que se expidan en términos de la Ley de Comercio Exterior, que es por los dos reglamentos que se rige principalmente este régimen. Además, no se pagarán los impuestos al comercio exterior, salvo tratándose de mercancías extranjeras, en los casos que ya mencionaba mi compañera en el artículo 63A. Y finalmente, pues esto aplica para todas las mercancías. Sin embargo, el único que no puede aplicar en este régimen son los petrolíferos. En ese caso, no aplica. Ok, para ver esto de una forma más visual, les vamos a contar de un ejemplo pues ficticio, pero que realmente así es más o menos como funciona a grandes rasgos. Entonces, el ejemplo habla de una empresa extranjera que requiere enviar piezas de maquinaria a México para su ensamblaje y prueba en una planta de producción ubicada en un recinto fiscalizado autorizado. Entonces, para esto va a haber diferentes pasos. Obviamente no se los vamos a mencionar tan a fondo desde la parte legal, pero para que sea un ejemplo ilustrativo, más o menos se trata de lo siguiente. Por un lado, ingresan los materiales. La empresa envía piezas de maquinaria o materiales extranjeros a un recinto fiscalizado en México. Esos materiales ingresan sin pagar impuestos de importación ni IVA. ¿Por qué? Pues porque están en los acuerdos arancelarios, a menos de que no lo estén, ¿verdad? Y bueno, estos están destinados a ser procesados en este régimen. Entonces, en este primer paso no pagan impuestos, ni IVA ni los impuestos de importación. Luego pasamos al proceso de transformación o ensamblaje. Dentro del recinto fiscalizado, los materiales se ensamblan, prueban y se ajustan de acuerdo con los requerimientos del producto final. Este proceso puede incluir diferentes actividades. En este ejemplo, a lo mejor es soldadura, ajuste de piezas, pruebas de calidad o cualquier tipo de trabajo necesario para completar el producto. Una vez que tenemos listo el producto, vamos a proceder a la exportación. Ya que pasó el proceso de embalaje y la prueba ha concluido, que era como el objetivo principal en este ejemplo ilustrativo, el producto final puede exportarse de nuevo al país de origen o a un tercer país, sin haber pagado impuestos en México, ya que solo se utilizaron materiales importados temporalmente. Hasta aquí, pues, no hemos pagado estos impuestos y por eso el cuarto paso es el pago de impuestos si se destina al mercado nacional, ya dependiendo de a qué mercado vaya dirigido. Pero bueno, en este ejemplo, si el producto ensamblado se destina al mercado mexicano, ahora sí se generan impuestos de importación, IVA y cualquier otro arancel aplicable. Esto depende pues del tratado que tengan los diferentes países. Y se calculará en función del valor agregado durante el proceso de transformación o ensamblaje en México. Entonces, ya depende del proceso que haya pasado, de los materiales y de todo eso, es que se calcula el impuesto, pero únicamente si va dirigido al mercado nacional.
Finalmente, pues este régimen permite que las empresas aprovechen la mano de obra y capacidades de producción en México para actividades que añaden valor sin necesidad de pagar impuestos de importación, mientras los productos se mantengan bajo control aduanero y sean reexportados. Entonces, pues es una parte muy importante dentro de la cadena de suministro, sobre todo pues con lo que conocemos como nearshoring, donde se utilizan donde se utiliza, perdón, la mano de obra de otros países, que es pues más barata, para así eficientar los procesos.